Marketers, ya hemos visto cómo anteriormente usar a Notebook NM para darle contexto a cualquier solicitud en Gemini o incluso usarlo de conocimiento para nuestros gems especializados como agentes. Ahora en este vídeo vamos a ver un nuevo flujo de trabajos para trabajar más directo desde Gemini, por supuesto sin salirnos hacia Notebook NM, aprovechando todas las herramientas y capacidades de los modelos actuales de Gemini. Empezamos. Y para empezar, ¿cuál es este nuevo flujo de trabajo dentro de Gemini? Si abren aquí directamente el panel a la izquierda, verán que ahora tendrán, y espero que todos lo tengan, esta opción de cuadernos que obviamente está conectada a tiempo real con sus cuadernos de Notebook NM. Por ejemplo, si entramos aquí al de prompts, verán que es el mismo cuaderno con la misma cantidad de fuentes que tengo dentro de mi notebook. Y las funciones, a menos hasta cierto punto, son prácticamente las mismas que nuestro cuaderno de notebook. Por ejemplo, puedo añadir cualquier tipo de archivos, documentaciones, sitios web, fuentes como texto. Esto, al menos en el tipo de fuentes, no ha cambiado. Pero lo que sí ha cambiado, como pueden ver aquí en la parte inferior, que podemos agregar conversaciones de nuestro propio Gemini para darle tanto contexto histórico y memoria a nuestro cuaderno. Y esto es algo totalmente increíble, más que todo porque podemos agrupar todo como espacios de trabajo e incluso nos permite agrupar nuestras conversaciones, y claramente estas conversaciones también se reflejan en nuestro propio cuaderno de notebook. ¿Y cuál es la gran ventaja de tener justamente el notebook desde Gemini y trabajarlo desde Gemini? Realmente el modelo de las AI. El chat de Notebook NM dentro de Notebook, por supuesto, se enfoca más en extraer e interrogar simplemente las fuentes que tiene, mientras que en Gemini es superior para crear y razonar tomando de base fundamental tanto las fuentes como conversaciones que se le añadan, que también ayudan bastante a que no tengan ningún problema de alucinaciones. Y esto lo menciono sobre todo porque incluso él mismo puede salirse, si se nos solicitamos, de lo que es la estructura del cuaderno a buscar otro tipo de referente o de fuentes o de contexto en el propio Google Search. Eso sin contar que teniendo el cuaderno dentro de Gemini podemos utilizarlo con todas las herramientas que tiene actualmente disponibles. Y ahora vamos a ver el potencial de ese flujo de trabajo directo entre Gemini y Notebook, donde usaremos claramente la capacidad que tiene Gemini y por supuesto no usaremos a Notebook simplemente de contexto o obviamente de conocimiento. Para eso aprovecharemos que aquí se tienen ya agrupadas ciertas conversaciones relacionadas claramente al tema de prompts, que como se puede ver ese cuaderno está enfocado justamente en esta temática. Y usaremos la herramienta, por ejemplo, de Canvas. Aprovechando que hay aquí dos fuentes muy fuertes que ya conocerán de anteriores vídeos de cómo crear un prompt perfecto, vamos a colocar la herramienta de Canvas y pongamos en este caso en la siguiente petición, que prácticamente se cree una versión mejorada. Me comí aquí una app, por lo que estoy viendo, fallo técnico, de los prompts creados en las conversaciones de Gemini, que son estos tres del cuaderno, uno de anuncios, otro de, en este caso, copies efectivos para publicidad y otro de marketing pues digital, tomando en cuenta que se usará la herramienta de Canvas. Le damos aquí a enviar y ya directamente tomando el contexto de las conversaciones, que es el histórico con la memoria que se ha trabajado de este tema, con también las fuentes, en este caso basadas en cómo crear un prompt perfecto, se va a unificar todo prácticamente tomando claramente el contexto, y como pueden ver ya automáticamente de la última parte de cada una de las conversaciones me acaba de crear un prompt prácticamente con las fuentes que agregué, en este caso cómo crear un prompt perfecto de lo que sería el prompt de estrategia de marketing digital, que efectivamente está mucho más extenso del que tenía en ese chat. Consecutivamente un prompt de copies, aunque me coloco aquí copia publicitaria de alto rendimiento, igualmente para el tema de copywriter, me entendió pues perfectamente. Y por último el prompt de ideación creativa para anuncios, donde también me ha tomado claramente el contexto del chat y más las fuentes de alto nivel que tiene añadido este cuaderno,
con la herramienta de Canvas, sin más que comentarles, me ha creado prácticamente los 3 prompts de una manera en que puedo trabajarlo en tiempo real, personalizarlo y por supuesto, no más importante, es que esa solicitud, como pueden ver en pantalla, también queda añadida tanto como histórico, contexto o espacio de trabajo en el propio cuaderno de prompts. Y por supuesto no nos quedamos hasta aquí. Como sabrán, más que conversaciones, también tenemos aquí fuentes añadidas, pero tenemos un motor de razonamiento que no trabaja tan cerrado en Notebook NM, que sea prácticamente dentro de su propio cuaderno, trabaja ya totalmente abierto. Entonces, aprovechando eso, podemos en este caso solicitarle con la herramienta de Deep Research en lo que es Google Search, a menos que se tengan fuentes de alto nivel en Google Drive, simplemente que revisen las fuentes de PDF, en este caso de ese cuaderno de prompts, y que cree un nuevo informe con las últimas actualizaciones de los 30 días, relacionado claramente en cómo crear prompt perfecto. Entonces aquí directamente le damos en enviar y ya veremos cómo se activa la función de Deep Research, tomando en contexto claramente documento de PDF para realizar esta tarea. Y vean cómo quedó el plan de investigación. Más que todo lo que está aquí buscando, como pueden verse en pantalla, es que nos tomó el contexto que debe ser de los últimos 30 días y claramente tomando en cuenta lo que trata cada una de las fuentes, va aquí a desglosar todo lo que son actualizaciones, tipos de fuentes, pero únicamente de lo que abarcan las fuentes que tenemos en PDF, que justamente abarca todo el tema de metodologías, estándares o marcos de cómo crear un prompt perfecto. Ya con esto por lo menos revisado que efectivamente se abarque todo lo que abarcan las fuentes, simplemente le damos en empezar y veamos cómo nos queda este informe actualizado. Y vean la investigación que nos terminó realizando para al final terminar creando, que el nombre lo dice todo, el informe de actualización de prompts perfectos. Aquí pues no hay mucho más que comentar, ha desglosado prácticamente todo, incluso en todos los modelos actuales, sin más que decir por este lado, todo lo que son las metodologías, marcos estándares que se tenían en las fuentes principales de nuestro cuaderno. Ya lo que queda aquí prácticamente es simplemente exportar a documentos, aunque más recomendado para PDF, y más que nada buscar otra vez el cuaderno de prompts, aquí lo tenemos, y lo añadimos como una nueva fuente. Entonces ya con eso, teniendo ya las fuentes principales de todo lo que es cómo crear un prompt perfecto, podemos cada 30 días, 15 días dependiendo a su gusto, ir colocando un informe nuevo de últimas actualizaciones de justamente cómo crear un prompt perfecto, ya teniendo la base fundamental o reglas de oro o verdad fundamental que se debe tomar en cuenta para crearlos. Y ya para terminar de abarcar las herramientas de Gemini, vámonos a un caso más visual y por supuesto más de generación de AI. En este caso vamos a crear simplemente un nuevo cuaderno totalmente blanco. Pongamos en este caso puede ser diseño visual, agentes AI 10X de Marketer 10X, como ustedes sabrán. Le damos aquí a crear, esperemos que se cree, aquí está perfecto, y voy a subir aquí simplemente un documento, prácticamente el kit de marca relacionado pues a mi concepto creativo de un agente de AI de color azul cobalto, pues trabajando, organizando pues ciertas actividades. Una diferencia, me confundí por aquí, detalle técnico, se colocaba por añadir fuentes. Ya estamos muy acostumbrados en poner directamente pues las fuentes como contexto y no como fuentes únicas de reglas de oro o verdad fundamental. Y como estaba pues continuando, ahora sí, lo que vamos a utilizar en este caso va a ser la herramienta de crear imagen de Nano Banana. Entonces vamos simplemente a poner aquí la herramienta crear imagen y ponemos por ejemplo el siguiente prompt. Basándote en la descripción del personaje de Marketer 10X en la fuente de PDF kit de marca agente AI cobalto, genera una imagen fotorrealista de un agente de AI realizando un trabajo en un ordenador sobre la creación de prompts perfectos. Le damos aquí a enviar nuevamente con la herramienta de crear imagen y veamos que nos termina creando con este contexto que simplemente tiene este cuaderno de notebook. Y vean el resultado que se generó. Personalmente está totalmente aterrizado, al menos a este concepto creativo que estoy teniendo
en todos mis tipos de publicaciones. Por ejemplo, si pueden ver aquí en pantalla, en la comunidad que estamos creando dentro de YouTube, justamente si pueden apreciar, es casi el mismo enfoque de la gente de AI, incluso con fondo color negro. Es algo pues increíble, únicamente con una sola fuente en un cuaderno, en este caso conectado de Gemini con Notebook. Entonces pueden crear también espacios de trabajo para crear vídeos con Google Veo, para crear cualquier tipo de imagen con Nano Banana, para anuncios, para posts de Instagram, de TikTok. Aquí el límite, como siempre les comento, marketers, es el que ustedes se pongan en la creación de cualquier flujo de trabajo. Y hablando de comunidad, recuerden que estamos construyendo también un grupo dentro de Facebook, un grupo privado, por supuesto, para todo lo que son noticias de AI como apoyo entre todos, y una comunidad dentro de Discord también enfocada en informaciones de AI, de los últimos vídeos que estamos manejando, como también de apoyo pues también entre todos los miembros del Discord. Así que los invito a unirse tanto en Facebook como en Discord y todas las comunidades que estemos armando. Información y atención quirúrgica. No sé qué estás esperando. Y ahora, para robustecer cualquier flujo de trabajo que ustedes quieran darle, por ejemplo, como un espacio de únicamente creación de promos, un espacio de todos los trabajos realizados para un proyecto o una marca o un trabajo, como también, como vimos hace rato, un espacio para diseños, videos, cualquier tipo, en este caso de objetivo que tengan. Veamos una función que ya estaba en cuadernos de Notebook, pero ahorita con el apartado dentro de Gemini cambia bastante, y esta es prácticamente el de instrucciones. Este apartado de instrucciones prácticamente para definir el comportamiento del cuaderno con sus respuestas y lo que queremos conseguir. Más que todo, también existía anteriormente, como pueden ver, en el propio Notebook NM. Pero ¿qué es lo que cambia ahora que lo tenemos tanto en Notebook como también dentro del propio Gemini? Pues déjenme decirles que en ambos espacios esto actúa totalmente diferente, a pesar de que van a compartir el mismo prompt de instrucciones. Para hacernos súper preciso, pues voy a colocar ya esta forma de mostrar y explicar para que se me pueda entender mucho más detallado. Pero estas instrucciones, mayormente dentro de Gemini conectado a Notebook, va a cambiar es el flujo de trabajo y la memoria que se tenga de todo lo que se esté trabajando en el propio cuaderno. Claramente poseer ese nivel de razonamiento, como les mencioné hace rato, que pueda buscar dentro de las fuentes y dentro de Google Search formas de actualizarlas, o claramente el ejemplo de armar un flujo de trabajo para tener prácticamente un tipo de fábrica o espacio de trabajo para crear pues visuales con Nano Banana sobre los agentes de AI de Marketer 10X. Pero dentro de Notebook, como siempre sabrán, Notebook, a diferencia de Gemini, es un modelo que está súper cerrado en trabajar únicamente lo que tiene dentro de su cuaderno. Por lo tanto, las instrucciones dentro de Notebook va a estar enfocados únicamente en la síntesis de todas las fuentes que se estén agregando, como también que se base en ellas como únicamente una verdad fundamental. Eso ténganlo muy en cuenta. Por lo tanto, lo que va a estar variando en las instrucciones es en cómo Notebook va a usar las fuentes en cada petición que le estemos solicitando. Mi gran consejo, viendo el potencial que tenemos ahora con Gemini, con su modelo de AI, utilizando una gran ventaja que nos ofrece Notebook, estructuren cualquier tipo de instrucciones para que trabajen de forma excelente dentro de Gemini, porque a nivel de AI generativa se le puede sacar mucho más potencial. ¿Y cuál es la estructura más adecuada para poder crear las instrucciones que queremos, o por lo menos adaptarlas a nuestros objetivos? Aquí se los tengo automáticamente. Me gusta esta forma de explicar, pues mucho más fácil para mí de verdad, porque son pues simplemente tres variables. Para empezar, la de identidad, prácticamente el especialista, en qué tipo de especialista quieres que se vuelva ese cuaderno, incluyendo si quieres que se vuelva en un flujo de trabajo. Por supuesto, continuando el protocolo de consulta, porque tengan en cuenta que aunque sea Gemini, va a tomar mucho más a profundidad lo que es de verdad fundamental, las fuentes que tiene en el cuaderno. Por lo tanto, aquí hay que priorizar claramente si las fuentes del cuaderno son únicamente verdad fundamental y que no busque nada externo, o que las tome como base y en información que no consiga busque, por ejemplo, de Google Search
o ne consulte al propio usuario. Y como nunca debe faltar, pues el formato de sanidad, y es que tendré todo en una tabla de datos, en un informe, en un simplemente prompt para copiar y pegar, en una imagen, en una estructura para simplemente crear imágenes, crear vídeos. Esto va a depender de lo que ustedes realmente quieren, en ese caso de respuesta, dentro de su propio cuaderno. Yo en mi caso lo coloqué todo más especializado en la creación pues de cualquier tipo de prompts. Eso sin contar que todo lo que hemos solicitado en este cuaderno, no sé si habrán visto, pero ya tenía esta instrucción que justamente en la que les estoy explicando. Y por supuesto aquí les entrego una plantilla, una base para que puedan simplemente modificarla. Mi recomendación, también mejorarla con todo lo que hemos visto de arquitecto de prompts, arquitecto de gems en este canal. Recuerden que en todos los vídeos, descripción y por supuesto comentarios tendrán el acceso a lo que va a ser un departamento de AI de expertos, incluyendo un experto de prompts, como también otro departamento más en el tema de creación pues digital, de AI generativa, con Antigravity, con Canvas, con Google Veo, con Google Opal, entre otros recursos. Tienen todas partes que también están integrados en las comunidades de Facebook y de Discord. Y esto ha sido todo, marketers, en este último flujo de trabajo donde pasamos de simplemente a dar contexto, añadir conocimiento, ya trabajar a un nivel más avanzado para crear espacio de trabajo o inclusive tener todo muy separado por proyectos, por objetivos entre Gemini con Notebook. Obviamente aprovechando el razonamiento y todas las herramientas que tenemos actualmente con Gemini.